Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por estar ahí en su programa Hablan los Educadores, como todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por acá, por el Canal del Sol. Pues como saben, tenemos un programa especial en el día de hoy. Aparte de las noticias del ámbito educativo que damos, pero nos vamos a concentrar en el mes de la patria. Pero antes, ustedes saben que el Ministerio de Educación entregó en el día de hoy a 36 bandas musicales con instrumentos para ser usado en tanda extendida a nivel nacional. Es decir, que ya las escuelas de tanda extendida iniciaron con 1.156 instrumentos que le entregó el Ministro de Educación para que lo usen y para que los niños y adolescentes practiquen y volvamos de nuevo con las bandas de música a los centros educativos. Saben ustedes que ya eso era historia, pero allá a partir de hoy ya se rompió ese hielo, se iniciaron. ¿Suficiente? No, pero por lo menos se inició, qué bueno. También en el día de hoy el Ministerio de Educación también pues conmemoró el Día de las Asociaciones de Padres y Tutores de las Escuelas. Ustedes saben que en las escuelas, en cada uno de los centros educativos, tenemos una sociedad de padres. Entonces, esa comunidad educativa tiene un día, que es el día de hoy, y fue celebrado con diferentes actos en los distritos educativos, en las regionales y también en los centros educativos propiamente. Y como siempre, ustedes saben que el presidente de la República vive en una jornada de inauguración. Y qué bueno que no lo hace el viernes, porque ya el viernes se siente como que quizá ya estamos en campaña, que lo saque un poco del viernes, y lo hizo ayer, qué bueno, en Sánchez Ramírez, Cotuí, 3 centros educativos. Y también saben ustedes que estamos en la semana aniversario de la cooperativa. Hay muchas actividades, se han realizado múltiples actividades y qué bueno que tenemos ese instrumento de apoyo al sector educativo en sentido general. Así es que felicitamos a la COGNAMA por su semana aniversario. Así es que quédese con nosotros y volvemos en breve después de nuestro compromiso. Gracias, amigos televidentes, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores. Y como les decíamos, estamos, ustedes saben, en el mes de la patria. Entonces, yo creo que es el mejor momento, el momento oportuno para hablar con el personaje que le dije que teníamos, ex ministro de las Fuerzas Armadas, político también, pero vamos a tratar la parte de historiador. Precisamente en el mes de la patria tenemos al general José Miguel Soto Jiménez. Buenas noches, general. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Un gran placer de estar aquí en este espacio, y no te lo digo como un cumplido de la formalidad necesaria, sino porque yo creo que este espacio reduce en gran parte la problemática y el desarrollo de la República Dominicana, es el de la educación. Y no puedo dejar en este momento de mostrarme de satisfacción, de ferir esta invitación que se me hace, de citar un gran maestro, un gran educador, Domingo Faustino Sarmiento, que fue presidente de la República de Argentina, que él lo resumía todo y lo decía todo diciendo, no solamente por su condición de maestro, sino de ciudadano, que gobernar era educar. Y entonces yo creo que ese es el dilema fundamental de la República Dominicana, debiéndote decir que estamos en un proceso muy interesante. Yo lo oí en la introducción, las cosas que se están haciendo, eso me parece genial, la restauración de las bandas musicales en los centros educativos, que como tú dijiste es historia. Eso existía en todos los municipios, dependiente del ayuntamiento había
una banda musical. Pero déjame decirte otro por la inquietud de historiador. Sí, claro. Déjame decirte una cosa. En todas las escuelas públicas había una banda, y eso llegaba a las escuelas privadas. Tenían su banda, ¿verdad? Y recuerdo con mucha emoción cuando yo era un párvulo, que cantábamos ese libro, todas las canciones de ese libro que se llama La Patria en la Canción, de don Ramón Emilio Jiménez. Sí. Y bueno, donde se celebraban todas, como estamos haciendo hoy, todas las fiestas patrias, los motivos patrios y los principales personajes de nuestra independencia. ¿Sería por la dictadura que se imponía eso en los centros educativos? Entonces, como un rechazo propiamente al régimen de Trujillo, ¿pudo verse eso? ¿Hubo decadencia? Mira, yo pienso que hay que explicarlo de otra manera. Yo creo que después del ajusticiamiento del dictador, que como era, nada es absolutamente malo ni absolutamente bueno. Yo creo que hay cosas positivas que se impusieron en la dictadura de Trujillo, que no justifican de ninguna manera las cosas malas. Pero hay que notar que se produjo un chantaje. Después del ajusticiamiento del tirano, se produjo un chantaje. Entonces, se visualizó y confundimos la libertad con el libertinaje. Y yo quiero concluir diciéndote que la democracia, y esto es un pensamiento del padre de la patria de Juan Pablo Duarte, requiere de autoridad. ¿De qué autoridad? La autoridad de las instituciones, de las leyes, no la autoridad de las personalidades, sino que ejercen el poder, sino de las instituciones. Hay una carta, que te quiero citar brevemente, de Juan Pablo Duarte a los restauradores, donde él aconseja que no pierdan la autoridad, porque si pierden la autoridad pueden perderlo todo, incluyendo la independencia. Eso es el padre de la patria, un civilista que lo está diciendo, un maestro. Así es, un maestro. Sí, un maestro. Pero eso se trata en la familia. Pero claro. En el primer núcleo. Sí. Si no hay autoridad en la familia, se pierde todo. Sí. General, Primera República y Segunda República. Sí. ¿Cómo caemos de una Primera República a una Segunda República? ¿Y por qué el término de Primera República y Segunda República? Bueno, fíjate, tengo que hacerte una mención obligada del por qué el partido que yo presido se llama Quinta República. Yo no hemos llegado a la quinta todavía, pero, estamos en la primera. No, pero precisamente eso es lo que quiero decir. El nombre de Quinta República siempre se me pregunta, ¿a qué se debe? Se debe a las 4 repúblicas que hemos tenido. Pero fíjate un detalle que hay que mencionar. Tú que mencionaste Primera República y Segunda República. La Primera República duró 17 años y terminó con la pérdida de la soberanía nacional. La Segunda República, estamos hablando de 1844 a 1861, donde la traición de Pedro Santana y de los conservadores hizo que perdiéramos la soberanía. Pero resulta que la Segunda República se inicia el 16 de agosto de 1863 con el grito de Capotillo, el inicio de la guerra restauradora y el gobierno de Santiago. Entonces ahí comienza, ¿verdad? Y entonces se prolonga hasta 1916. Donde perdemos de manera oprobiosa de nuevo la soberanía nacional. Van 2 caídas. La Tercera República se inicia en 1924. Eso abarca el gobierno de Horacio Vázquez, la dictadura de Trujillo, lo que vino después de Trujillo, el Consejo de Estado, gobierno de facto, etc. El golpe de Estado al profesor Bosch. Y entonces finaliza la Tercera República con la invasión norteamericana, la intervención norteamericana desde el 65, donde perdimos de nuevo la soberanía nacional. Van 3 veces. Correcto. Bueno, el gobierno de Balaguer, la constituyente del 66, la constituyente, inicia la Cuarta República. Ojo, el doctor Balaguer que hace o promueve la constituyente del 66 no lo hace por forma legalista, lo hace para desplazar la Constitución del 63, una de las constituciones más liberales y progresistas, junto con la de Santiago, la de Moca, de 1858. Entonces comienza la Cuarta República, que es la que estamos. Se ha modificado muchísimo esta constitución. La última, acabamos de asistir prácticamente a una nueva constitución, una nueva reforma. Nosotros estamos de acuerdo que se hiciera una constituyente,
donde estuvieran representados todos los sectores de la vida nacional, porque la Constitución es un acuerdo. Correcto. Y resulta que ya este es un acuerdo que no satisface a la mayoría de las partes. Entonces nosotros pretendíamos eso, ¿verdad? Entonces la Cuarta República, que es la que estamos, tiene que dar paso a una Quinta República, no el partido, sino una Quinta República en ese razonamiento que reivindique la República que soñó Juan Pablo Duarte, que soñaron todos nuestros próceres, donde haya educación plena, donde haya una justicia social basada en la mejor distribución de las riquezas, una paz social evidente. Esa es la Quinta República. La Quinta República que quieren todas las dominicanas y dominicanos de buena voluntad. Excelente. Bueno, entonces ya está explicado ahí la Primera República. Ahora, sí, aunque hay el pueblo dominicano tiene más edificado Primera República sí. y Segunda República. Sí, y muchos historiadores lo enfocan más y no ven sí. una tercera, no ven una cuarta tampoco. Bueno, lo primero que quiero decirte es de la Primera República. La Primera República yo reniego totalmente, de forma enérgica, de eso que se dice, que se habla de separación. Eso no, para que una cosa se separe, tiene que estar unida. Y nosotros no estábamos unidos a Haití. Nosotros estábamos ocupados por Haití. Y por una dictadura sangrienta que prohibió, óyeme una cosa interesante, precisamente en este programa, los haitianos en esos 22 años prohibieron la educación formal, básica, intermedia, secundaria y universitaria. Lo prohibieron todo. Pero general, no había tanta crisis en el país en ese momento que aquí pues se celebró la llegada del ejército haitiano. No, eso no es cierto. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Aquí se manejan medias verdades. Eso no es una verdad. Lo que hay que ver es la dictadura boyerista. Una dictadura de 22 años que finalizó en 1843 con la Revolución Reformista. Pero estamos hablando de una dictadura. Se ha perdido en el recuento de la historia, sobre todo la historia formal. Se ha prohibido, se nos ha negado lo que fue la experiencia del asesinato de las vírgenes de Galindo y todos los atropellos, violaciones que se cometieron en esos 22 años, donde hasta el derecho elemental de la reunión estaba prohibido. Ese nombre de Calié, que es bueno que lo sepan, los que ven este programa, es un nombre haitiano. ¿Tú sabes lo que significaba Calié? El cuaderno. Porque los agentes de inteligencia haitianos, de la Guardia Represiva haitiana, tenían un cuaderno que anotaban todo lo que se reunía. De ahí viene el nombre de Calié, cuaderno. Ese es el Calié. Entonces, fíjate, ¿por qué Juan Pablo Duarte fue masón? Fue para poder... Era un medio de protección. Claro, para reunirse en la clandestinidad y preparar su proyecto revolucionario. Entonces, una de las primeras cosas que hay que señalar en esa Primera República que tú quieres que edifiquemos a raíz de las fiestas patrias, lo primero que hay que decir es que la independencia se produce, primero, por una culminación de un movimiento que venía gestándose de tiempos tan remotos como el 1655, donde los dominicanos, los criollos vencieron al ejército inglés de Oliver Cromwell, en lo que se llamó aquellas batallas de cuando Penn y Venables. William Penn, que fue el fundador de Pensilvania, el padre del fundador de Pensilvania, los mismos que ocuparon con éxito Jamaica, pero en la República Dominicana se le peló el billete. Entonces, ese sentido... Esos corsarios. No, esa era la gran armada inglesa. Pero no se disfrazaban como gran armada. No, es así. Anteriormente no. Drake y compañía no. Pero cuando Drake todavía no estaba en el crisol, la dominicanidad comienza a expresarse de forma de defensa en 1655 con la invasión de Penn y Venables. Recuerda lo que decía el poeta, el gran poeta portugués Miguel Torga, que decía que la patria es un pedazo de suelo defendido. Entonces comienza a surgir la dominicanidad ahí. Pero el 21 de enero de 1691, esa dominicanidad, hastiada de una serie de operaciones ofensivas francesas en el Cibao, sobre todo Santiago Moca, la emboscada, para decir, bueno, se pone de pie. Y entonces los dominicanos van a Cabo Haitiano
atacan Cabo Haitiano y en la batalla de la Limonade no solamente vencen al ejército francés, sino que muere en combate y es decapitado en combate el gobernador francés, que es Tarín de Cussy. La autoridad. Pero fíjate que el pueblo dominicano, y esto es educación, el pueblo dominicano celebra sin saberlo con una fecha religiosa una batalla, que fue la batalla de la Limonada. En el inconsciente colectivo del dominicano, ¿verdad? Cuando celebramos a la Virgen de la Altagracia, el 21 de enero, en realidad estamos celebrando la batalla de la Limonada y celebrando también la complicidad de la deidad, de Tatica, la chiquitica de Higüey, que siempre fue cómplice del pueblo dominicano. Fíjate que inclusive en las salves campesinas no se habla de esa advocación de la Virgen María, no se habla como la madre, sino dice el campesino, Virgen de Altagracia, compañera mía. Protector. Los soldados iban en la independencia, en la Primera República, al campo de batalla, con las imágenes de Tatica, la chiquitica de Higüey. Y entonces, fíjate, eso se fue macerando. Después de los ingleses y de los franceses, volvimos a derrotar a los franceses. Fíjate cómo va macerando el sentido nacional y la técnica militar. Y entonces tenemos que en la revolución de Juan Sánchez Ramírez se vence el ejército francés, el ejército de Napoleón, que primero lo vencen los haitianos, se refugia y después lo vencemos nosotros en la revolución de Juan Sánchez Ramírez. Y fíjate la culminación cuál es. Después de la independencia efímera, que podemos analizar por qué fracasó Núñez de Cáceres. Sí, Núñez de Cáceres, tenemos la guerra de independencia, la declaración de la independencia, en varios pasos que debemos analizar. Primer paso, como son las cosas de nuestra cultura y del pueblo dominicano, la proclamación de la independencia no ocurre el 27 de febrero, ocurre el 16 de enero, el manifiesto independentista, el 16 de enero de 1844. Hemos estado mal educados todo el tiempo, general. Bueno, el pueblo dominicano está mal educado. Sí, pero resulta que el 27 de febrero, ¿qué es lo que pasa el 27 de febrero? El 27 de febrero lo que nace es el Estado Dominicano. Y es una acción fundamentalmente política, no militar, política. ¿Y qué hace posible eso? Que debemos verlo, porque la historia solamente sirve como referente. Correcto. Y los héroes también. ¿Qué es lo que ocurre? Que la independencia se hace posible por un gran acuerdo político y social, donde las corrientes conservadoras y las corrientes liberales se unen para entonces proclamar la independencia. Cualquier parecido es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Y fíjate que para que la gente desmenuzárselo, la gente que lo entienda perfectamente, la idea de la independencia, la revolución de la independencia, desde el punto de vista del ideograma, es fruto de la baja pequeña burguesía urbana, liderada, que es tu pregunta inicial, de forma indiscutible por un señor que se llama Juan Pablo Duarte. Los otros dos padres de la patria son los principales discípulos y acólitos del padre de la patria, de Juan Pablo Duarte. Y por eso la trilogía está cimentada ahí, ¿verdad? Son los más fieles seguidores de Juan Pablo Duarte, el líder indiscutible, acreedores de esa condición de padre de la patria, porque los tres pusieron, ante todo, y hay que analizarlo, como políticos, como soldados, como ciudadanos, el interés nacional por encima de sus condiciones personales, ¿verdad? Hasta el punto de sacrificar su patrimonio personal. No solamente el patrimonio, sino Sánchez muere fusilado en San Juan, coherente con esos ideales. Tú no recuerdas aquello de que entro por Haití porque no puedo entrar por otro sitio, ¿verdad? Y entonces, oye, ¿en qué momento ocurre eso? Eso ocurre en 1861, en el mismo año de la anexión. ¿Y por quién es secundado? También terminó en fusilamiento, en la gesta de Moca del 2 de mayo, donde murió el general José Contreras y donde murió Cayetano Méndez José y un grupo de acólitos. O sea que el pueblo dominicano nunca aceptó las reducciones de la anexión, siempre lo combatió desde el principio. Recuerdo un coronel de Samaná, jefe de la plaza de Samaná, que cuando va a recibir el general español que va a relevarlo, él simplemente ni forma la tropa ni hace nada y desaparece ahí, ¿verdad? Y lo van a buscar
Y el español va donde él. Vamos a hacer... Dice, yo no existo. Yo soy un hombre sin patria. Haga lo que usted le dé la gana. Con la consiguiente mala palabra, ¿verdad? Sí, claro. Eso es un coronel de apellido Anderson, de Samaná, ¿verdad? Y fíjate, toda esa situación del pueblo dominicano, eso que yo te dije que forjó de una gran alianza política social, vamos a desmenuzarlo. ¿Cuál fue la alianza? Los sectores conservadores, fundamentalmente aterrizados, cimentados en la economía del acto, eran acreedores del poder militar. Y ese poder militar se puede resumir en la siguiente relación. ¿Quiénes eran? ¿Por qué ellos tenían el poder militar? Te voy a explicar ahora. Porque eran los únicos que tenían que perder en la República Dominicana, porque tenían propiedades y ante las depredaciones de los imperios que le disputaban a España estos territorios, ellos que eran los únicos que entender, promovieron las milicias. Entonces, ¿cuál era la relación? Para que la gente lo entienda. ¿Quiénes eran los generales de la independencia? Los dueños de los actos, los dueños de la finca. Claro. ¿Quién eran los oficiales, los capataces? ¿Y quién eran los soldados? Los peones. Por eso ese ejército no podía tener una conformación burguesa, ni podía tener rasgos institucionales, a pesar de los esfuerzos que se hicieron. Les respondían a esos caudillos ateros. A esos caudillos locales. No, ateros, precisamente. Y entonces, fíjate, no se había tantos generales. ¿Quiénes eran los dueños de la idea, de la chispa revolucionaria? La baja pequeña burguesía urbana, liderada por Pedro Santana. Y para ponerlo en el marco de referencia importante, estamos hablando de una población de 100.000, 150.000 habitantes. La capital tenía de 2.000 a 3.000 habitantes, para que no se hagan comparaciones traídas por los cabellos, ¿verdad? El 90% de la población dominicana era analfabeta. Lo que no significa un efecto peyorativo en este programa, todo lo contrario. Lo que marca es el gran compromiso que tienen las nuevas generaciones dominicanas, ¿verdad?, más capacitadas, con más posibilidades de mantener el legado de nuestros mayores, ¿verdad?, nuestra identidad y los intereses nacionales, sostener la soberanía como lo sostuvieron nuestros bisabuelos, ¿verdad?, muchos de los cuales lo hicieron descalzos y con todos los rudimentos. Usted me saltó a Santana. Cuando te mencioné los sectores... Usted está casi en la Quinta República. Sí, no. Cuando te mencioné, cuando te hablé de las corrientes conservadoras, fundamentalmente, Santana era el Mesías de la clase atera, ¿verdad? Un aspecto importante para... En el este era el mandamás. No, en el este no, en el país entero. Pero él era el Mesías. Su asiento era en el este, en el Ceibo. Pero era el Mesías de la clase atera. Porque él era el que más prestigio, el atero con más prestigio. Pero fíjate un detalle interesante. Pedro Santana fue articulado por el personaje que Balaguer le llama payaso dominicano, y que en su época lo conocían como Pandora, porque era la caja de todos, el baúl de todas las iniquidades. Don Tomás Bobadillas y Briones, un gran intelectual, un burócrata destacado, ¿verdad?, y que, como la cabeza urbana del movimiento conservador, hay que decirlo, tenía toda la experiencia posible. Y fíjate cómo llega a la independencia, cómo se produce ese acuerdo. El manifiesto del 16 de enero, cuyo borrador lo escribió Francisco del Rosario Sánchez, Mella se lo lleva a Bobadilla, que era su abogado, ¿verdad?, para que lo corrija. Bobadilla, un viejo zorro de la política, entonces se da cuenta de que los muchachos van a tener éxito. Reescribe el manifiesto, ¿verdad?, se lo atribuye Bobadilla se lo atribuye, que él fue el que lo escribió, y realmente lo reescribió. Pero fíjate políticamente cómo se produce el efecto. El 27 de febrero del año 1844, que por cierto era un año bisiesto, como este año, sí. El 27 de febrero, el presidente de la Junta Central Gubernativa es Francisco del Rosario Sánchez. Pero el 29 al 1 de marzo, el presidente, ¿sabes cómo se llama? Don Tomás Bobadillas y Briones. Y así se mantiene hasta el golpe de Estado, el primer golpe de Estado de la República, que fue el 9 de junio de 1844. ¿Tú sabes quién lo dio?
que hay que saberlo eso. El primer golpe de Estado, Juan Pablo Duarte. Pero no se pone él como presidente de la República, pone a Francisco de Rosario Sánchez como presidente de la Junta Central Gubernativa, y él se va en una acción democrática a buscar los votos. Él quiere ser presidente por elección popular en el Cibao y es arrestado allá cuando ocurre el contragolpe de Santa Anna en julio de 1844. ¿Para qué da Duarte el primer golpe de Estado? Para desalojar de la Junta Central Gubernativa, el organismo de gobierno, a los afrancesados y a la gente sin fe que no tenía fe en la República. Todavía no había esa semilla sembrada. Sí, no, y estaba ya, no, yo te veo aquí muy bien puesta un retrato de don Pedro Enrique Ureña, y es una teoría de don Pedro Enrique Ureña. Él decía que la independencia se vino a racionalizar, a que tuviéramos concepto de ella, por allá por el año de 1876, muy pasada. Mire, el tema está tan interesante como que no queremos hacer pausa, pero sí hay que hacer una pausa, amigos televidentes. Así que pueden hacernos llamadas referente al tema de lo que estamos tratando. Así que quédese con nosotros y los teléfonos estarán disponibles. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos televidentes, por continuar ahí con su programa Hablan los Educadores, y con este manjar con el ex ministro de las Fuerzas Armadas, político y el historiador. Digo historiador de último porque es la parte que estamos propiamente enfocados. De Santa Anna. Bueno, mira, Santa Anna es... ¿Usted es lo que se une a los historiadores, a los de la Academia de Ciencias? Yo soy el precursor de la iniciativa de que se saque a General Santa Anna del Panteón Nacional. Y basado fundamentalmente, ¿tú saben qué? ¿Cuál es mi principal aliado? Y de los que están sosteniendo esa iniciativa, el mismo general Pedro Santa Anna. No hay, el peor enemigo de Pedro Santa Anna es Pedro Santa Anna. Pedro Santa Anna es un general meritorio. Fue proclamado libertador, presidente de la República, firmaba Dios, patria y libertad. Y entonces, ¿cómo es posible que cambie eso por un título nobiliario descabellado español y traiciona a la República? Y solamente para no entrar en más detalle, lo que hay que especificar, yo le aplico a Santa Anna las palabras de Santa Anna. Inexcusable el error de la nación. Inexcusable. Pero aplicarle la palabra. Vamos a tomar una llamadita. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos habla? Desde la descubierta. Adelante con su pregunta. Profesor. Sí. Yo le quiero hacer un comentario al general. Sí. Es importante hacer una ¿Aló? Adelante, sí. Adelante. Buenas noches. Sí. Señor general. Sí. Que le habla a usted el profesor Tomás Aquino Ferreira Florián de la descubierta, profesor de historia. Saludos. Y geografía. Sí. Yo soy una persona que lo admiro mucho a usted. Gracias. Gracias. A mí me dicen que apodo Quinito. Ah, muy bien, muy bien. Oye, me gustaría que visitara la descubierta para que usted vea allá donde se dio la guerra de la Caleta. Sí, muy bien. El muro de la trinchera que tiene en 1851 bajo el general Aybar, Joaquín Aybar. Sí, Juan Esteban. Lo tenemos ahí vigente, y donde se dio la guerra de la limonada, y estaban las reales en nuestro municipio. Sí, sí. Y también allá tenemos una zona donde se hizo el primer ron en el 1906 de la familia Bonga, y ahí están los terrenos para que se vean todavía los dos barriles. Están ahí. Si usted llega a la descubierta, usted procura al profesor Quinito, que todo el mundo me conoce y sabe dónde yo vivo. Mira, te voy a visitar sin lugar a dudas. Déjame decirte que yo conozco gran parte de lo que tú me has dicho. Y sin querer halagarte, le tengo una gran admiración a esa comunidad y a la región donde se forjó muchas veces el sentido de la dominicanidad, el valor de sus hombres, la decisión a despecho de su pobreza de mantener en alto el estandarte de la República Dominicana. O sea que no solamente acepto tu invitación, decirte que conozco muchos de esos elementos históricos que hablan del gentilicio de la descubierta en la participación en esos eventos. Buenas noches. Buenas. Yo
favor de hacerme una pregunta al general. Hágala, él la va a escuchar. Yo soy estudiante de historia. Sí. Bien. Y supe, oyendo hablar del general Desiderio Arias, que él involucró también en esa contienda, en esa lucha, al general Mauricio Jiménez. Yo nunca había oído hablar de ese general, soy estudiante de historia. ¿De dónde nos habla usted? De Santo Domingo. Sí, ok. Y lo que me contaron que él había, me fascinó, y digo, pero ¿y cómo un general así, que hizo todo eso que él dice que hizo y otro historiador contó, nadie lo conoce? Si me puede dar algún dato para... Sí, bueno. Usted se refiere, me imagino, al general Mauricio Jiménez. Vamos a tomar 2 llamadas para... Sí. Buenas noches. Buenas, ¿De dónde nos habla? de aquí de NASA, profesor Daniel. Adelante, profesor. Portela. Adelante, Mi profesor. pregunta es para el general Sí. de aquí de Asua. Mi pregunta es para el general sobre, nosotros somos asuanos, tirapiedra, y venimos también de la batalla de Asua, donde dependió nuestra independencia de aquí de Asua. Mi pregunta es, general, que si Pedro Santana sobre el país dominicano lo anexó varias veces a los españoles y parte de Samaná, ¿por qué se identifica tanto nombre en cuanto a calles o otros lugares si él en realidad traicionó varias veces a los trinitarios? Sí, gracias. Cogemos el espíritu de la pregunta, Daniel. La primera pregunta... Bueno, en el caso me imagino que se está hablando del general Mauricio Jiménez, y fíjate, hay que determinar que en esa época que se refiere la estudiante de historia, estábamos en la época de Concho Primo, que se llamamos es la época de desestabilización política fundamental, donde se desnaturalizó el heroísmo dominicano. Sin embargo, estaba ahí el heroísmo de pie. Yo te digo la locura del heroísmo, porque hay que comprender y hacer las comparaciones. Mira, en esa época, cada partido político tenía su ejército. Fíjate dónde estaba la base. Por eso que hemos evolucionado mucho. Fíjense que ahora la suerte de la república no es como decía Mao Zedong, que decía que el poder nace de la boca del fusil. Sale de la boca de las urnas. Antes se debatía en el ámbito revolucionario. En la calle. Y entonces, ¿cuánto heroísmo desperdiciado en esas luchas intestinas? Que las luchas intestinas no la gana nadie, la pierde el pueblo. Pero hay caracteres que hay que destacar, no solamente a Mauricio Jiménez, sino hay que destacar la valentía de individuos como el Toro de la línea, como Demetrio Rodríguez. Sí. Vamos a tomar una llamadita, general. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos habla? De Santo Domingo Este. Adelante. Felicito al general. Me siento como joven muy orgulloso de él. Y de verdad que quiero invitarlo a mi escuela de natación. Soy el director de la escuela de natación Vetas Orientales del Club Los Trinitarios. Bueno. Me siento muy orgulloso del general y quisiera de verdad compartir con él un momentico. Bueno, usted nos llama al privado que tenemos ahí para coordinar eso. A ver. Sí. Ok, bien, cómo no. Entonces vámonos con el profesor de Asua. Sí, pero sobre todo señalar eso, Sí. que hubo grandes caracteres, personalidades heroicas que fueron derrochados. Yo podría, no solamente en el caso que yo destaco de Mauricio Jiménez, el caso de Desiderio Arias, pero de Demetrio Rodríguez y otros muchos generales que eran verdaderos genios de la guerra, caracteres heroicos de un valor personal incalculable. Parecido al de Máximo Gómez. Pero no hubo la misma técnica de Máximo Gómez. Bueno, Máximo Gómez es el primero que exporta la doctrina militar dominicana al extranjero. El Napoleón de las guerrillas, como se le dice. Pero déjame citarte a lo que decía el mismo Máximo Gómez. En su diario dice: ay, si no hubiera muerto el valiente Luis Marcano. De ese Máximo Gómez que se habló hoy no se hablaría. Porque fueron un grupo de dominicanos que se fueron a Cuba y llevaron con ellos la doctrina militar dominicana, la doctrina del machete. Esa técnica. Sí, bueno, en el caso de Asua, mira, no es para que se sienta bien el que llamó. Para mí Asua es la pira heroica de la independencia dominicana. La gente no sabe, tiene que saberlo. Que es Asua
en la guerra de independencia fue quemada 3 veces o 4 veces. ¿Por quién? Por los haitianos fue quemada. ¿Tú sabes por qué la quemaban? Porque era un castigo a esos temperamentos azuanos que siempre estuvieron presentes en la guerra de independencia. La batalla de Azua fue la primera, sí. Pero siempre se habla del ejército que fue de República Dominicana y los azuanos que comandaba Antonio Duvergé en Azua, ahí mismo locales, y el comandante Luis Álvarez, o Francisco Soñé, o José Lejer, que pusieron en alto el nombre no solamente de Azua, de la región, de la dominicanidad, ahí en esos caracteres. Entonces, el papel de los azuanos y de Azua, la pira heroica de la guerra de independencia es incalculable. Todos los dominicanos debemos agradecer a los azuanos su carácter, su temperamento heroico, su patriotismo. Muro de contención. El muro de contención, el no pasarán muchas veces. Sí. La verdad es que Azua tiene una historia que no se ha conocido propiamente. Sí. Bueno, y el joven que llamó de los trinitarios, de la escuela de natación, tú le vas a dar mi número para coordinar y yo voy con mucho gusto. Vamos a tomar otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera hacerle una pregunta al programa, por favor. ¿De dónde nos habla? ¿De dónde nos habla? Sí, desde La Romana. Adelante con su pregunta. Sí. Adelante. Sí, no, estoy viendo el programa desde hace muy poco tiempo. Sí. O sea que si esto ya se ha comentado, perdone la necedad, pero quiero preguntarle al general Soto Jiménez, quien ha dado una cátedra extraordinaria sobre la historia de la independencia. Si la anexión a España, Pedro Santana la hacía por motivos personales de la Capitanía General, de otra cosa, o era realmente por un real temor a una afirmación de Haití. No, mira, qué bueno esa pregunta, me satisface respondérsela. Un saludo muy especial a todos los romanenses. Yo muy frecuente voy por allá a hablar de historia y de poesía y de literatura. Mira, yo quiero decirle que esa es la justificación que se ha dicho, de que Santana hizo la anexión para defendernos de Haití. No es verdad, no es verdad, porque fíjate. General, vamos a ver si conseguimos dos preguntas. Buenas noches. Buenas. Bueno, está bien. Mira, el mejor desmentido a eso es que la República Dominicana no había ganado la guerra de independencia haitiana en 4 campañas militares, en 13 años de guerra, 2 periodos de tregua, multitud de batallas. ¿Pero qué sucede? La última campaña fue en el 56, en el año 56, 1856, la batalla de San Tomé, la batalla de Cambronal en el 55, el 22 de diciembre, las batallas gemelas, y el 24 de enero de 1850, la gran batalla de Sabana Larga, Jácuba y Majabón en el norte, que selló con el mágico buril de la victoria la fuerza dominicana. Pero mira un detalle, el argumento se cae, ¿tú sabes cuándo? Cuando esos mismos dominicanos, la mayoría de ellos pobres, desarrapados, vencieron el ejército español, uno de los ejércitos más grandes del mundo en ese momento, de la tierra, lo vencieron en la Restauración. Hay que leer las cartas de Ojillo, donde él narra cuáles eran los soldados dominicanos, muchos de ellos hasta vestidos de mujer, sin zapatos. Esos dominicanos vencieron el ejército español. Entonces, ¿cuál era la defensa de la nación? Si esos dominicanos lo vencieron a él, al ejército español, y proclamaron de nuevo, restauraron de nuevo la república. Yo te decía, y tengo que repetírtelo, que a Santana hay que aplicarla. Cada vez que se habla de Santana, hay que aplicarle sus palabras. Traidor. No, sus palabras. Cada vez que él iba a fusilar un ciudadano, muchos patriotas fueron fusilados, entonces iba una comisión de notables, como pasa ahora en las elecciones, una comisión de notables presidida por el arzobispo, y iban a su casa. Y él lo despachaba diciendo: señores, contra la traición no puede haber piedad. Eso hay que aplicárselo a él mismo. Y el estilo que tenía a él mismo. Óyeme, o recordar la frase aquella de Cesario Guillermo, siendo presidente de la República, que acaba de asumir el poder, le están enseñando la fortaleza a Osama, y él ve un túmulo y dice: ¿qué es eso ahí?
Dice, bueno, esa es la tumba del general Santana, que la pusieron aquí en la fuerza para evitar violación. Entonces Cesario dijo, mira, sácamelo de aquí inmediatamente, ¿verdad? Y entrégaselo a la locura. Porque el que traiciona a su patria, lo que merece es una letrina. Lo sacaron de ahí y lo mandaron para la iglesia de Regina Angelorum, donde tuvo en una caja, ¿verdad?, de madera muchísimo tiempo ahí, hasta que fue rescatado del olvido y llevado a enterrar a Asua, en la iglesia parroquial de Asua, donde estaba, hasta que lo llevaron al Panteón Nacional. ¿Por qué ese estilo de Santana de fusilamiento? No, yo pienso que Santana, la nexión y su truculencia en la vida política son fruto de su falta de formación. Mira. Ahí volvemos a la falta de educación. A la falta de educación. Fíjate una cosa. Yo creo que Santana confundió el murmullo de los legisladores con el ruido de la batalla. El sueño presidencial fue su caballo de guerra. Entonces, en esa tesitura, con ese don de mando que tantas veces salvó la República, ¿verdad?, con esa misma truculencia, la perdió. Hasta el punto de celebrar el primer aniversario de la independencia con el fusilamiento de María Trinidad Sánchez y un grupo que la acusó de que, fieles a las ideas de Duarte, él la acusó y lo fusiló el 27, como fusiló a los hermanos Puello en el 1847, a Gavino y a su hermano José Joaquín Puello, y así un sinnúmero. ¿Por qué? Porque confundió el rol de guerrero, ¿verdad?, con el rol político. ¿Por qué lo confundió? No, como decía el amigo, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Por su falta de formación política y la falta de educación en sentido general. La falta de educación. Sí. Pero él tenía un estilo particular de fusilamiento. No como fusilarlo donde sea, en su casa, en la calle. No es verdad. Hay que señalar que la gente que fusiló Santana, la mayoría la fusiló ahí donde está el cementerio viejo de Santo Domingo. Ahí en los muros, esos mismos muros, donde están, ahí lo sacaban, estaban en las afueras de la ciudad, lo sacaban por la puerta, ¿verdad?, y lo fusilaban, y iba al pueblo, iba todo el mundo a verlo, un espectáculo, como en la Edad Media. Bueno, entonces, y lo fusilaban en el almendro. En el almendro es un árbol que no sé si está, no creo que esté todavía, pero el dominicano decía, ten cuidado, que te llevan al almendro. Era una sentencia de muerte. Bueno, y hubo casos de fusilamientos también truculentos, injustificados, pero formales. Por ejemplo, al centauro de la frontera, al general Antonio Duvergé, lo fusilaron en el Ceibo, ¿verdad?, junto con uno de sus hijos, con su hijo Alcide. A Francisco de Rosario Sánchez y sus compañeros lo fusilaron en San Juan de la Maguana. Sí. Y los de Moca lo fusilaron en Moca, ¿verdad? ¿Por qué a Duvergé al Ceibo? Porque Duvergé tenía raíces el Ceibo y le habían dado por cárcel el Ceibo, ¿verdad? Y entonces lo fusilaron ahí en el cementerio, en el Ceibo, en las paredes del cementerio lo fusilaron. Increíble. Y a Francisco de Rosario Sánchez porque entró por el cercado y fue fusilado en San Juan. Y a Cayetano Hermosén y a José Contreras lo fusilaron en Moca, porque ahí fue que se levantaron. Sí, que lo hacía propiamente. Sí. Los héroes los mártires del 17 de abril de 1863, después de la revolución que se llamó la Zaragata, antes del grito de Capotillo, los fusilaron también. Y precisamente Santana fue a Santiago a asegurarse de que fusilaron lo que él quería que fusilaran. Para que no tenga ningún tipo de confusión. Sí, exactamente. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos habla? De Santo Domingo, mamá. Diga la pregunta. Con esta cerramos. No, yo llamé. Perfecto. La que usted estaba confirmando. Está bien. General, el tiempo se nos ha ido. Parece que como nos quedamos con la sed de seguir. Sí, pero como dice el dominicano, como dice Juancito Trucupey, hay más tiempo que longaniza. Bueno. Pues muchas gracias, general. Profesor, encantado. Cómo no. A ustedes, amigos televidentes, gracias por sintonizarnos. Será hasta la próxima. Pasen buenas noches. Por el que sufren, por el que luchan hasta morir.
para vivir.